Esta historia fue creada originalmente por Flexon Uniter. La traducción y adaptación al español estuvo a cargo de Satellalover. Y ahora sí, comencemos. Capítulo 2. Adelaide parte 1. Resumen. Es hora de que la Santa de la Espada haga su aparición. Demos una cálida bienvenida a Adelaide-chan. Subaru es un candidato real en este mundo con Adelaide Fenreynard como su caballero. Tras la muerte de Subaru durante el arco 3, ¿qué pasaría si Adelaide se reinicia para salvar a su señor, Subaru? El candidato Subaru Natsuki ha caído en batalla. Esas palabras golpearon a Adelaide Van Astrea en el estómago como un hechizo de Algoa. Su señor Subaru estaba muerto. El mismo Subaru que juró proteger. El que la trató como a un ser humano. El hombre que le robó su corazón. Esa persona estaba muerta. Adelaide cayó de rodillas en estado de shock mientras el mensajero seguía hablando. La pelirroja deseaba no tener que oír hablar de su fracaso al proteger a Subaru, pero sabe que esto es lo que un monstruo como ella merece. En secreto, una parte de ella maldijo al Consejo de Sabios por enviarla a Flanders y alejarla de Subaru. Una rareza en sí misma, debido a su hábito de culparse a sí misma. ¿Por qué lo habría hecho? Susurró una voz en su mente. Era su culpa. Si no fuera por ellos, Subaru-sama seguiría vivo. Una oscura emoción que Adelaide nunca antes había sentido comenzó a enconarse en su corazón, y no sabía qué era. Si no fuera por la forma en que Adelaide fue criada, sabría lo que sentía. Si los presentes en la sala del trono fueran sabios, habrían notado el aura oscura que rodeaba a la Santa de la Espada. Sin embargo, su arrogancia e ignorancia los cegaron ante el peligro que representaba la pelirroja. Tras ayudar a despojarla de su infancia y criarla como un arma, estaban completamente seguros de su obediencia. Subaru-sama descubrió la noticia del movimiento de cultos de brujas en el territorio del Margrave Matters. Preocupado por el posible daño que estos villanos podrían causar a su compañera candidata real, Emilia Sanma, Subaru-sama intentó conseguir la ayuda de los demás candidatos, pero fue rechazado por diversas razones. Después, Subaru-sama acudió a la estación de caballeros, pero fue rechazado por falta de información concreta. El mensajero habló con un desprecio apenas disimulado al mencionar a los demás candidatos. Su voz revelaba algo más que el rechazo de Subaru. Adelaide levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo pudo pasar esto? Era de esperar que los candidatos reales rechazaran a Subaru, pero los caballeros deberían haber actuado solo con las palabras de Subaru. Su posición como candidato real era demasiado importante como para ignorarla. Entonces, ¿por qué nadie lo ayudó? El sentimiento oscuro en su corazón comenzó a hacerse más fuerte a medida que cuestionaba cada elección que había hecho el consejo. Sabiendo que el tiempo se acababa, Subaru-sama se unió a más de la mitad de los soldados de la mansión Astrea y también contrató a varios grupos de mercenarios. Subaru lideró a este grupo de soldados y mercenarios para enfrentarse a un grupo de cultistas de brujas liderado por un arzobispo del pecado, Betelgeuse Romane Conti. La multitud estaba boquiabierta. Betelgeuse era el único arzobispo del pecado conocido por su nombre, y por las peores razones. Quien no haya visto o al menos oído hablar de la obra de este hombre sabía que era un monstruo. La cantidad de aldeas destruidas le aseguró este título. Y Subaru se enfrentó a este hombre. No es de extrañar que muriera. Aunque se demostró que la multitud estaba equivocada, sería el siguiente. Por suerte, lograron interceptar al grupo antes de que llegaran a la mansión de Roswell y derrotaron rápidamente al arzobispo. Conmoción. La conmoción recorrió a la multitud. Un arzobispo del pecado había sido derrotado por un grupo improvisado. Eso por sí solo fue un logro asombroso que no se ha repetido desde la muerte del arzobispo del orgullo hace 40 años. Y se debió a la intervención del demonio de la espada y el dragón divino. Pensar que Subaru fue capaz de replicar semejante logro con subordinados inferiores decía mucho de su capacidad. La cosa no acabó ahí, pues el orador dio más noticias sorprendentes. Después de resolver eso, en nuestro viaje de regreso a la capital, fuimos sorprendidos por la ballena blanca. ¿Qué? ¿La ballena blanca?, exclamó alguien en voz alta. ¿Y quién lo culparía?
Una bestia que había vagado por el mundo durante 400 años y que había matado al anterior santo de la espada emergió una vez más. Si semejante monstruo aparecía, no era de extrañar que perdieran a un candidato real. A Adelaide se le salía el corazón del pecho. ¿Era posible que su pecado de matar a su abuela robándole su protección divina también matara a Subaru? ¿Estaba el mundo decidido a verla sufrir por su pereza? Afortunadamente para la pelirroja, el mundo no la odió y demostró que sus pensamientos estaban equivocados. Tras una ardua batalla, logramos abatir a la bestia. Entonces, espera. Interrumpió un sabio concejal. ¿Me estás diciendo que mataron a la ballena blanca? ¿Por qué se enteraban de esto justo ahora? El soldado que reportaba parecía nervioso. Bueno, pensé que sería más prudente informar primero de la muerte de Subaru-sama. Claramente te equivocaste, replicó otro miembro del consejo con dureza. La muerte de una persona no fue nada comparada con la noticia de la muerte de la temida ballena blanca. Esta respuesta hace que el soldado denunciante apriete el puño, y sin que él lo supiera, Felt y Adelaide repitieron esta acción. En el caso de Adelaide, incluso le hizo sangrar. Al ver que esto podía salirse de control, Mikloto Funkmaon controló la sala antes de que pudiera meterse en algo peligroso. Sea como sea, ¿podría explicarme cómo abatieron a la bestia?, preguntó cortésmente. El soldado se irguió y un aire de asombro lo invadió al relatar su historia. Por supuesto. Como dije antes, cuando regresábamos a la capital, la ballena blanca apareció sobre nosotros cerca del árbol de Flugel. En menos de un minuto, la bestia nos había derrocado a una cuarta parte y el resto teníamos demasiado miedo de alzar las armas, pero entonces Subaru-sama, una sonrisa cansada adornó los labios del soldado, pero contaba una historia de alegría. Subaru le gritó al mundo que era débil. La confusión se apoderó de la multitud. ¿Cómo podía salir algo bueno del oficial al mando al anunciar que eran débiles? El soldado no se decepcionó, sino que habló con orgullo. Subaru-sama dijo que estaba débil, asustado e incluso pensó en huir. Pero incluso si era todo eso, no quiere rendirse sin luchar. Rió entre dientes al recordar la sorpresa que le había causado esa simple confesión. Eso, por supuesto, no bastó para cambiar de opinión, pero la siguiente acción de Subaru-sama sí lo hizo. Subaru-sama cedió el mando a un capitán mercenario que sobrevivió y cargó contra la ballena blanca, no para atacar, sino para servir de cebo y darnos tiempo de reagruparnos. Todos en la sala miraban al soldado como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo podía alguien entregar el mando de sus tropas a un capitán mercenario cualquiera? Los mercenarios no eran leales. Era más probable que huyeran que libraran una batalla perdida. Ese mercenario llamado Auk también se sorprendió. Sin embargo, tras ver la valiente figura de Subaru-sama liderando a la ballena blanca en una alegre persecución, decidió arriesgarse y creer en él. Bajo sus órdenes, nos reunimos rápidamente y lanzamos un contraataque. La batalla fue dura, y parecía que todo lo que hacíamos no servía de nada. Eso no nos desanimó, pues vimos a Subaru-sama, bajo amenaza de ser devorado, aún como cebo. Así que, en lugar de eso, centramos nuestros esfuerzos en causar el mayor daño posible. No importaba si nos quedábamos sin magia o flechas, recurrimos a lanzar nuestros arcos y fundas de armas para continuar la batalla. Eso, por supuesto, no bastó para cambiar de opinión, pero la siguiente acción de Subaru-sama sí lo hizo. Subaru-sama cedió el mando a un capitán mercenario que sobrevivió y cargó contra la ballena blanca, no para atacar, sino para servir de cebo y darnos tiempo de reagruparnos. Todos en la sala miraban al soldado como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo podía alguien entregar el mando de sus tropas a un capitán mercenario cualquiera? Los mercenarios no eran leales. Era más probable que huyeran que libraran una batalla perdida. Ese mercenario llamado Auk también se sorprendió. Sin embargo, tras ver la valiente figura de Subaru-sama liderando a la ballena blanca en una alegre persecución, decidió arriesgarse y creer en él. Bajo sus órdenes, nos reunimos rápidamente y lanzamos un contraataque. La batalla fue dura, y parecía que todo lo que hacíamos no servía de nada. Eso no nos desanimó, pues vimos a Subaru-sama, bajo amenaza de ser devorado, aún como cebo.
Así que, en lugar de eso, centramos nuestros esfuerzos en causar el mayor daño posible. No importaba si nos quedábamos sin magia o flechas, recurrimos a lanzar nuestros arcos y fundas de armas para continuar la batalla. Y cada vez que la ballena se volvía hacia nosotros, Subaru-sama llamaba su atención. Las heridas se acumulaban poco a poco y la ballena se retiraba creando 3 copias realistas. Cuando todo parecía perdido y estábamos a punto de caer en la desesperación, Subaru hizo lo imposible. Lanzó un gran hechizo Uma hacia la ballena real en el cielo. Luego usó su misteriosa habilidad e hizo que la ballena blanca lo persiguiera desde el cielo. Un tono de reverencia era evidente. Todos estaban pendientes de cada palabra que salía de su boca. Muchos querían llamarlo mentiroso, pero estaban demasiado absortos en la historia. La ballena blanca le pisaba los talones, pero todo esto formaba parte del plan. Subaru-sama condujo a la bestia hasta el árbol Flugel, donde colocamos piedras de fuego que atraparon a la ballena blanca bajo el peso del árbol caído. Después, nos encantó ver a Subaru-sama abalanzándose sobre el horror blanco con una espada potenciada por magia Jin. Este ataque fue suficiente para matar a la bestia herida. Silencio. Silencio sepulcral. Esta historia era asombrosa, aunque difícil de creer. Con múltiples versiones, tuvieron que afrontar la verdad. La ballena blanca fue asesinada por Natsuki Subaru. Esta fue una ocasión trascendental que merecía celebrarse, ¿o acaso Subaru seguiría vivo? Eso planteó la pregunta de cómo murió Subaru. Quizás murió por una herida invisible o había algo mucho más siniestro en juego. La más curiosa fue Adelaide. La pelirroja tenía que saber qué causó la muerte de su señor. Y, sobre todo, a quién tenía que matar.